Esta oportunidad, aprovechar este tiempo para saludar a los que por primera vez nos visitan. Tengo acá el nombre de mi hermana Miriam Enríquez. Que el Señor le bendiga, hermanos. Un aplauso para nuestro hermano. Gloria a nuestro Dios también por las vidas que se agregan. Me han pasado solo este nombre, pero no sé si es el único o hay alguien más que por primera vez nos visita esta tarde. ¿No? Todos son ya de casa entonces. Bueno, hermanos, entonces bienvenidos a este lugar, bienvenidos a la casa, hermanos, a este lugar que se ha dedicado para la alabanza y adoración a nuestro Dios. Esta tarde quiero invitarles a que leamos un pasaje en la Escritura, en el libro de Esdras, capítulo número 3 y versículo número 8 en adelante. Gloria a Dios. Cuando lo encuentre, hermano, me dice amén. Así yo entiendo que usted ya lo tiene. Y se pone de pie para poder leer la palabra del Señor. Esta tarde, hermanos, vamos a estar estudiando bajo un tema muy sencillo, pero espero que sea comprensible, y es manos a la obra, respecto a la lectura que tenemos, ¿verdad? Bueno, los veo a la mayoría de pie, hermanos, entonces quiere decir que ya lo encontraron. Y versículo 8 dice así: Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes que eran sacerdotes, y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar la obra del templo del Señor. Entonces Jesúa, junto con sus hijos y hermanos, y Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Jodavías, y los descendientes de Enadad, y sus hijos y hermanos, que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas, y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor, y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor para siempre perdura, para su gran amor, dice, por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos, habían conocido el primer templo, pues rompieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, esta porción bíblica para que tú hoy puedas enseñarnos también cuál es tu voluntad, Señor, y puedas ver el estado de tus hijos, de la iglesia, Señor, a la cual nosotros pertenecemos en este país, en este lugar, y te pedimos que hables a nuestros corazones a través de ella y nos ayudes, Señor, a poder comprender tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
Para los que quizás todavía no han entrado en el contexto de la porción que hoy hemos leído, quiero iniciar diciéndoles de que el libro de Esdras es considerado un libro histórico en la Biblia. No viene considerado como un libro profético ni un libro de sapiensal, se dice, o sea, como los salmos o los proverbios, sino un libro histórico. Y lo que hoy nosotros hemos leído, aunque si quizás nosotros no logramos a través de la lectura de detectar o ver una mayor alegría, o no logramos entrar a cabalidad en la expresión del texto, les quiero decir, hermanos, se los voy a contar cómo es o qué es lo que sucede en este momento. Se ha, hermanos, producido apenas el cumplimiento de una profecía del profeta Jeremías, el cual había dicho que solamente después de 70 años de que el pueblo cumpliera una palabra dicha por Jehová, ellos regresarían a su pueblo natal. Los que habían sido dispersados en el imperio babilónico habrían de regresar solamente cumplidos 70 años. Pues quiero decirle, hermanos, de que Esdras, y precisamente lo que nosotros hemos leído esta tarde, está narrando ya, hermanos, después de un par de años que ellos habían regresado del cautiverio. Todos nosotros pensaríamos, hermanos, que si hemos sido privados de libertad o por una injusticia o por nuestro pecado mismo, hemos pagado el precio, hemos vivido en un momento de tribulación, de tristeza, de condena. Bueno, yo pienso que sería natural, hermanos, pensar que después de eso, usted en su prosperidad, en su momento de estar bien o de haber ya tenido ese encuentro con el Señor, usted tuviera un gozo, una alegría irrefrenable. O sea, hermanos, usted piense de que se lo llevan de aquí, o usted se va o se lo llevan, o usted, hermanos, viene y ahora dice cuántos años tiene de haber salido por decir así, de estar prisionero en un lugar donde usted no quería estar. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, o sea, ellos no se fueron por su voluntad. No es que quisieron ir a conocer cómo era la capital persa, los babilonios, o conocer la cultura. No era así. Ellos habían ido por su desobediencia, por su pecado. Pero ahora ya habían regresado. El Señor había puesto en el corazón de ese rey que en ese momento estaba gobernando, dejar ir a su pueblo, dejarlo, porque la palabra de Dios se estaba cumpliendo. La profecía de Jeremías capítulo 24 en adelante, donde él les dice, después de 70 años regresarán, él, hermanos, estaba cumpliendo esa promesa. Y el pueblo de Israel estaba, hermanos, en su lugar, en su tierra natal. Había regresado una vez más donde había sido colocado por Dios. Pero ¿qué sucede, hermanos? Dice acá que hemos iniciado a leer el versículo 8 porque da la descripción de este hombre, de Zorobabel y de su compañero Jesúa. Ellos, hermanos, regresaron, pero no regresaron todos a la vez, sino que el regreso de este pueblo de Dios se dio en 3 partes. La primera parte, los primeros que regresaron fueron guiados a través de este hombre, Zorobabel, y llegaron. Y dice el capítulo 3 que cuando ya se habían establecido en sus casas, fíjense, hermanos, que Dios siempre mantiene sus promesas. Dios es fiel. El ser humano tiene problemas para recordar las promesas y los pactos que hacemos con Dios.
En el capítulo 3, nosotros al leer Esdras, dice, lo leemos de la manera más sencilla, que dice: en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos. Esta lectura, hermanos, para nosotros parece que es algo positivo. El hecho de decir, regresaron del cautiverio y ahora ya se establecieron en sus pueblos, en sus lugares, cada quien se fue a su ciudad. La lectura, hermanos, acá así, leída solamente en el libro de Esdras, parece algo positivo. Alguien dijera, qué bueno que Dios les dio paz, les dio tranquilidad, ya no estaban esclavos. Pero si nosotros leemos el profeta Ageo, capítulo número 1, nos damos cuenta, hermanos, que ese establecerse en sus poblaciones, que la Biblia dice acá, les había dañado, era algo que no estaba Dios de acuerdo con eso. O sea, si nosotros leemos solamente estos versículos de Esdras, capítulo 3, y los leemos, dice, todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones. Parece que es algo bonito, pero Ageo les dice no. Ageo les tiene, el Señor tiene que levantar un profeta para que se despierten de esa comodidad. El libro de Ageo, hermanos, les hace la exhortación y les dice: a ustedes les parece que es momento de habitar en casas bien arregladas, pero mi casa está en ruinas, dice el Señor. Entonces, este capítulo 3 dice de que ellos se habían establecido, estaban cómodos, pero ellos estaban cómodos. La casa de Dios, donde estaba, hermanos, la obligación, que el templo era el único medio. Oiga bien, hermanos, hoy para nosotros en día, los cristianos, los hijos de Dios, el templo quizás no tiene mayor relevancia. Para nosotros no significa, hermanos, quizás algo tan especial, un templo o un lugar. Porque para nosotros, hermanos, el ser hijos de Dios, hoy en día tenemos la bendición de poder venir a este lugar, orar, congregarnos, y Dios nos escucha. Pero cuando usted dobla sus rodillas en su casa también, Dios también lo escucha. Pero cuando usted va en el tren también y ora al Señor, Dios también le escucha. Y si usted está en un hospital, hermanos, en una cama, podría estar muy enfermo, y usted ora a Dios y ni siquiera abre sus labios, quizás solamente ora en el pensamiento porque está tan grave que no puede abrir su boca para alabar a Dios. Dios está ahí también. Pero para el pueblo de Israel no era así, no es así para ellos. Para el pueblo de Israel, hermanos, solo en el templo se podía adorar. Solo en el templo se podían presentar ofrendas por el perdón, por los pecados. Solo el templo era el lugar sagrado que había sido, hermanos, establecido para presentarse delante de Dios. Para ellos el templo, hermanos, era algo que no podía estar en ruinas. Eso, hermanos, ¿sabe cómo representa, cómo sería representado hoy en nosotros? Que usted hoy en día, hermanos, estuviera dedicando solo a ganar dinero, a pagar sus deudas, a pagarle a quien se lo trajo para este país, a hacer dinero, a comprar casas en su país, o a comprar casas en este lugar, a tener solo las cosas materiales, pero su templo esté destruido, esté en ruinas, esté en cenizas. Así era, hermanos, la situación. Para el pueblo de Israel, ese templo era el único medio para tener comunión con Dios. Eso es lo que significa. Entonces, hermanos, él dice de que
cuando llega este momento, tal vez no le dimos la entonación correcta o el justo enfoque, pero lo que sucede, hermanos, acá es que dice de que tanto todos los hombres, todo el pueblo se había reunido para poder poner los cimientos del pueblo, del templo de Dios. ¿Qué significaba eso, hermanos? Significaba que una vez más el pueblo iba a tener la comunión con Dios, iba a restablecer su pacto, iba a restablecer el depender de Dios. Lo que nosotros hemos leído, hermanos, es que es la alegría, es el raconto de la construcción del templo de Dios, y quienes lo inició fue Zorobabel y Jesúa con todos sus familiares. Pero dice que cuando los constructores, oiga el versículo 10, cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas. No se puede, hermanos, echar cimientos de un templo cualquiera si no hay una presentación en modo adecuado delante de Dios. Los sacerdotes allá también en Zacarías capítulo 3, ¿sabe cómo dice de que el ángel vio a los sacerdotes que tenían sus túnicas sucias? Y el ángel le dijo: yo he perdonado tu pecado y he cambiado, ahora ya no uses más tus túnicas sucias, ponte esta túnica limpia y este turbante limpio y preséntate así delante de Dios. Dios, hermanos, estaba diciéndole a ellos que para construir, para echar los cimientos, había que estar con las vestimentas limpias. ¿Cuál es la vestimenta nuestra? No es, hermanos, la que nos cubre el cuerpo. La vestimenta, hermanos, es la que Dios ha puesto en nosotros. El perdón de nuestros pecados, la nueva vida que Dios nos ha dado, el ser diferentes a los pueblos que no son hijos de Dios. Ahora, dice acá que llegaron con sus vestimentas sagradas, y los levitas también descendieron, dice los descendientes de Asaf. Recuerde que Asaf es un nombre que había sido el que dirigía la alabanza en los tiempos del rey David. Él había sido el músico principal de David para dar la alabanza a Dios. Y dice aquí que ellos descendieron con platillos, o sea, los instrumentos de música ocuparon su lugar para alabar al Señor según lo establecido por el David, el rey. Ahora dice, todos daban gracias al Señor y a una le contaban alabanzas y cantaban el cántico que dice: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo habló con grandes exclamaciones porque habían echado los cimientos del templo. Para ellos, hermanos, este momento era un motivo de gozo, un motivo de alegría, porque habían echado los cimientos. Dice acá que los hombres mayores, los sacerdotes que habían sido que habían presenciado por lo menos los últimos años del templo, cuando todavía estaba en pie, lloraban porque volvían a ver, ni volvía, hermanos, la esperanza de ellos de volver a ver en su esplendor el pueblo de Israel, el templo de Dios. También dice de que los niños o que los más jóvenes gritaban a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Todo esto, hermanos, tiene mucho que ver con nuestra vida hoy en día. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy en día estamos agradando a Dios? Estamos en este tiempo de alabanza a Dios, estamos viendo que las obras crecen. Todos pensamos, hermanos, que los hombres y las mujeres, que todo el pueblo de Dios está creciendo acá.
Yo creo que para nosotros es más que evidente, hermanos, ver nuestro entorno y vemos de que una iglesia celebra un año de aniversario, otra iglesia celebra otro año de aniversario y así sucesivamente, hermanos, y nosotros estamos por celebrar 16 años de estar trabajando en la obra del Señor, pero entre hermanos, cuando hay alegría, cuando hay aquí toda esta alegría, todo este gozo de poner cimientos y de alabar a Dios por un año más, parece que todo va bien. Pero aquí hay un detalle, hermanos, y es de que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo cristiano, pudiéramos equivocarnos y pensar, hermanos, de que porque estamos poniendo cimientos, porque estamos celebrando un año más, todo el pueblo está en el mismo sentir y todo va bien, no hay problemas. Pensaríamos, hermanos, que hay algunas situaciones internas y otras externas que nosotros no debemos de descuidar. Quiero decirle, hermanos, de que la historia de estos versículos dice eso, que ellos estaban alegres porque habían puesto los cimientos. Pero qué triste es leer, hermanos, en el capítulo número 3, cuando dice de que estos hombres se habían acomodado en sus lugares, en sus poblaciones y no querían reconstruir el templo de Dios. ¿Sabe, hermanos? El versículo número 3 dice del capítulo 3 siempre que a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. El pueblo de Dios, hermanos, este pueblo que había regresado, dice que tenía miedo. Que tenía miedo, pero a pesar de eso, colocaban a los altares y ofrecían sacrificios por la mañana y por la tarde. ¿Sabe cuál era el miedo que ellos tenían, hermanos? Es que ellos estaban en pecado. Ellos estaban en desobediencia a Dios. En el capítulo 9 y 10 en adelante, usted puede leer siempre del libro de Esdras, de que ¿cuál era el pecado que ellos tenían? Que ellos se habían metido con mujeres extranjeras y habían aún tenido hasta hijos con ellas, cosas de las cuales Dios había prohibido. Cuando el pueblo, hermanos, entre fiestas y fiestas, nosotros no debemos de ser tan simples. No debemos de creer, hermanos, de que solo porque andamos celebrando aniversario tras aniversario cada año, le damos énfasis, le damos fuerza, no hayan pecados ocultos dentro de la misma congregación. Hay personas, hermanos, que, mire, dice, tienen miedo a un privilegio, a servirle a Dios, a entregarse. ¿Por qué? Simple y sencillamente la respuesta es muy sencilla, hermanos. Es porque están en pecado. Hay un pecado que no los deja servir. Parece, hermanos, que ellos están entregando, ofreciendo sacrificios por la mañana y por la tarde, pero están en pecado. La gente, hermano, mire, el que está libre alaba a Dios. El que está bien con el Señor no tiene miedo de servirle a Él. Pero nosotros, hermanos, por andar poniendo cimiento y tras la alegría y la pompa de que hay otra iglesia, otra filial, sí, qué bonito, otro año, ¿verdad? Pensamos que todo va bien. Vemos a la gente que viene, que va, que entra. Pero usted ve eso, hermanos, esa gente de doble ánimo, que hoy quiere servir, mañana no quiere servir. Que vamos, hermanos, así como dicen acá, a singhiozzo, o sea, con hipo. Por ratos estamos arriba, por ratos estamos abajo. Ese doble ánimo, ese doble sentir, es porque hay pecado. Simple y sencillamente. Hay pecado en medio del pueblo de Dios.
Pero como nosotros enfiestados pensamos que todo el mundo anda bien. Pensamos que todos andan en el mismo sentir, que todos quieren construir, que todos quieren echar manos a la obra con Esdras, que quieren reconstruir su propio templo. No, hay gente que no quiere acercarse a Dios porque están mal delante de Dios, porque reconocen su pecado. Si usted va a leer el capítulo 10 del libro de Esdras, siempre ese capítulo, ahí le va a decir de que Esdras se sintió mal, se sintió triste, se fue a orar, y cuando regresó, los principales los jefes de las familias habían sido los primeros que se habían corrompido, tomando mujeres, casándose con mujeres extranjeras y teniendo hijos. ¿Y sabe cuál fue la solución? Cortar el pecado. La solución fue mandar lejos a esa mujer y también a los hijos que habían nacido de esa unión pecaminosa. Eso, hermanos, a usted le puede parecer muy duro. ¿Qué culpa tendrían los niños?, dice la gente. Sí, en eso hay que ponerse a pensar uno antes de procrear hijos en desobediencia. Dios es malo porque envió a las mujeres y a los niños fuera. No, Dios no es malo. Dios ya dio sus leyes, sus mandamientos. Dios es justo. Los que tienen que pensar somos usted y yo antes de cometer el pecado. Porque, hermanos, el pecado es cruel. Alguien podría decir: ¿y por qué no echaron solo a las mujeres, que se fueran ellas, y que se fueran también esos hombres que habían cometido pecado? Los adultos son los pecados. Sí, tiene mucha razón. Muchas veces somos nosotros los adultos los pecaminosos, pero como el pecado es así de cruel, que también toma aún a aquellos que usted podría decir son inocentes. Más que todo cuando se trata de eso. Estos hermanos hombres habían pecado. Ahora, entre fiesta y fiesta de la reconstrucción del templo también podríamos nosotros olvidar otro detalle. Ya le dije internamente. No, hermanos, no seamos tan simples a la hora de pensar. Y no crea que aquí, hermanos, solo porque hay platillos resonantes, hay sacerdotes que se presentan bien limpios y el pueblo parece que todo está unánime, porque a la hora vaya, por ejemplo, hoy es domingo. Mire cuántas sillas vacías hay. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde están queriendo edificar el templo de Dios? No hay. Entonces abra los ojos usted y vea que esa es la realidad de la iglesia, del pueblo. Muchos hermanos hoy no les interesa que sea domingo. No han venido a edificar, no están manos a la obra juntamente con Zorobabel y con Jesúa. Y eso, hermanos, de que, como les repito, no quiere decir que porque todos aquí cantamos a la hora de los coros, estamos bien alegres, bien jubilosos, todo vaya bien. Aquí dice de que el pueblo que estaba en fiesta, habían hombres, había pecado en medio del pueblo. Lo otro, hermanos, es que también para reconstruir el templo siempre habrán enemigos que quieren destruir la obra de Dios. El capítulo 4 continúa diciendo que cuando los enemigos del pueblo de Judá y de los de Benjamín se enteraron que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de la familia y les dijeron: queremos construir con ustedes. Fíjense, hermanos, esto es algo bien sutil, algo bien que hay que tener un especial cuidado antes de aceptar la ayuda de otros. Ellos estaban reconstruyendo y algunos de ellos de entre el mismo pueblo tenían miedo. Estos hombres llegaron y les dijeron: queremos construir con ustedes. ¿No le parece que esa presentación a primera vista
es algo noble, algo bueno. Que alguien lo vea a usted que está construyendo y alguien le diga, no, te voy a ayudar yo, aquí vengo para ayudarte a construir. ¿Y sabe qué le respondieron ellos? No, le dijeron, no podemos aceptar tu ayuda. Cuando nosotros, hermanos, estamos en nuestro crecimiento, en nuestro caminar cristiano, cuando estamos poniendo los cimientos de nuestra fe, el enemigo va a querer sutilmente sembrar, hermano, algo diferente. No, pero es que no es tan malo. Por ejemplo, a esta ayuda que estos hombres enemigos del pueblo ¿sabe cómo pudiera parafrasearla yo ahora? Que le diga que mucha gente hoy esté conectada, viendo a través de la transmisión, y diga, no, pero estoy viendo, me conecté. Es algo sutil, que parece bueno, pero no es bueno. Hay motivos mucho más mayores para congregarnos. Esto, hermanos, es una herramienta. Estos en vivos, estas transmisiones, es una herramienta para alguien que está tendido en camilla y que no puede venir a la iglesia. Para aquel que vive allá al otro lado del océano y no puede venirse a congregar acá porque está muy lejos. Esto, hermano, esta muletilla, le llamo yo la muletilla de los medios de las transmisiones en vivos, tuvo una función fundamental y muy grande que le agradecemos a Dios para los tiempos de pandemia, cuando estaba decretado que no se podía salir. Pero ahora, como ya les dieron puertas abiertas a todos, ya no se vinieron para la iglesia. Hoy se fueron a pasear. Hoy le ha agarrado a todo el mundo de querer conocer Italia. Sí, esta pandemia, hermanos, endeudados han de andar, porque para ahorrar no somos buenos. Prestados han de andar haciendo, porque ¿de qué otra manera? Así anda, hermano, hoy el mundo. Y la iglesia sutilmente también le dice, no, pero es que tú te lo mereces. Yo quiero construir contigo, le dijeron estos señores. No, le dijo ellos. ¿Sabe por qué? Porque esa obra, el templo, primer lugar, le pertenece solamente a los santos de Dios. La reconstrucción del templo, hermano, debe de ser personal. Usted es el único que puede construir su propio templo. Usted no debe de permitir que alguien más quiera ayudarle. Primer lugar, porque no pueden ayudarle. Segundo lugar, hermanos, porque ese templo es Dios y usted, es su trato personal. No puede haber, hermanos, nadie más que le ayude a usted a construir el templo. El templo de Dios, hermano, la obra de Dios debe de ser algo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de nosotros. La otra forma, como no los dejaron entremeterse en ellos a construir ese templo, le hicieron otra cosa, los amenazaron. Ellos le respondieron, dicen, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de edificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como decretó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la construcción. Otra cosa, otro hermanos, entre fiesta y fiesta, de construcción y construcción, de plantación y plantación de iglesias, no podemos nosotros también ignorar que otra estrategia del enemigo es poner murmuración en medio del pueblo. Poner, hermano, desacrédito. A mí, dice, no me gusta como predica el hermano fulano. Solo cuando está el pastor voy a la iglesia. Y hay gente que lo cumple. Hay gente, hermanos, que anda en la agenda del pastor. Bueno, la conocen mejor que yo, que soy anciano de la iglesia. Cuando el pastor no está, andan siguiendo voz de hombre, no voz de Dios. No les gusta. No les gusta la palabra de Dios. Les gusta oír voz de hombre. La voz de un hombre, o sea, yo no sé, hermano, sabe que Santiago no tiene el mismo clase de predicación que Pablo.
ni Pedro, pero por tanto ellos como uno como otros son apóstoles de Dios. Palabra de Dios dejaron. Hay gente, hermanos, que así sutilmente andan poniendo ese tipo de problemas. Dice de que lo que hicieron estos hombres, como no los dejaron contaminar su templo, lo que hicieron fue pagarle a otros mismos de ellos para que comenzaran a ponerles miedo, a intimidar, a decir: no, es que el templo no se va a construir, nosotros somos pobres, no tenemos dinero, estamos trabajando, estamos ocupados. Entonces, ese tipo de situaciones, mire lo que hicieron, dice, y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo estos planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. O sea que ellos no dejaron de existir. Satanás, hermano, no va a desistir aunque si nosotros andemos, hermanos, de fiesta en fiesta, él siempre está poniendo cómo minar la obra de Dios. Y como si eso no fuera poco, hermanos, no se quedaron con eso. No los lograron desanimar. Ellos siguieron construyendo el templo. ¿Sabe qué hicieron? Hicieron una carta. Hicieron una carta y se la mandaron al rey y le dijeron: sabes que si estos hombres terminan de construir el templo, ellos han sido anteriormente gente que nos amenazó. Gente, le dice, que nos sometió. Ellos estaban reviviendo, hermano, justamente el reino davídico y de Salomón. Recuerde de que durante ese reinado, muchos de los pueblos que ellos de los vecinos de Israel, habían sido sometidos bajo que les pagaban tributo a Israel. Entonces ellos a eso se refieren y le escriben la carta a este rey, y saben que este rey lo que hizo, él les dice: sí, le dice, ya controlé y es verdad. Deténganla, díganle que detengan la obra, y logran detenerla por un tiempo. El enemigo, hermanos, no es alguien que va a retroceder ante las buenas intenciones del pueblo. Nosotros tenemos, hermanos, que tener muy bien en claro que para seguir construyendo, ya sea un templo terrenal, o sea un local, una iglesia, para construir hay que ser esforzados. Pero en nuestro ambiente espiritual, para seguir construyendo nuestro templo espiritual, nuestra relación con Dios, el modo de comunicarme con el Señor, tenemos que ser muy cuidadosos. No debe de haber pecado en medio nuestro. Debemos de sacar, hermanos, toda actitud pecaminosa que haya en el pueblo de Dios. Es triste, hermanos, ver esto, que hoy en día vamos, hermanos, a un paso muy lento. Y no se trata, hermanos, y mire, sinceramente, nosotros quizás por bromear lo decimos: el calor no, es el pecado el que lo detiene, no es este calor. El frío lo detiene, no es el frío el que detiene al creyente, es el pecado para hacer la obra de Dios. Es que es nuevo en el evangelio, no, es que no, hay cosas que están deteniéndolo en su conciencia. El pecado lo está condenando. Es que ya está anciano, por eso no sirve la obra de Dios. No, es que tiene pecado, orgullo. No sabemos qué es, pero hay algo que le detiene. El que está bien con Dios, hermanos, aunque si anda desvelado, aunque si anda súper cansado, viene a la iglesia, sirve en la iglesia. El que está bien con Dios, hermanos, no mira débil, no mira peros. Para el mundo fuimos bien astutos nosotros, pero hoy en la iglesia un shopero nos detiene. Yo le aseguro que si hoy mismo le dijeran: mire, en Roma están dando documentos
no hubieran choperos que los detuviera para ir a pedir documentos. Es algo terrenal. ¿Por qué? Porque aquí temprano no vienen a la iglesia, pero para ir a pedir documentos, una noche antes duermen en la intemperie. ¿O estoy diciendo mentiras, hermanos? Eso es lo que el pueblo de Dios hoy en día está haciendo, hermanos. Para el trabajo nosotros estamos bien dedicados. Hay quienes ya compraron una casa aquí en Italia y ahora están endeudados con la segunda casa. Y por eso, hermano, no vengo a la iglesia porque el domingo ahí andan agotados. Porque quieren ganar el mundo. No tenían carro, compran carros, se endeudan, andan aquí, andan corriendo, artesonando sus casas. Pero Ageo dice, no es tiempo de que hagan eso. Es tiempo de que piensen en la casa de Dios. Es tiempo de que se unan a Esdras y sigan poniendo ladrillo tras ladrillo. El templo de Dios, hermanos, solamente los hijos de Dios, los santificados podemos construirlo. Aquí no puede venir un mundano a decir, miren, aquí hay lavado de dinero, 50,000 euros, compren el local que necesitan. No, Señor, no podemos aceptar ese dinero. Tiene que salir de sus diezmos y sus ofrendas, del pueblo de Dios. Él es el que tiene que dar. Y si para eso nos vamos a tardar no 5, sino que 10 o 20 años, pues que ese tiempo será. Pero nosotros no podemos agarrar compromisos con el mundo. Yo sé que mucha gente, hermanos, acá agarra compromisos con el mundo. Tienen documentos, pueden trabajar en regla, pero les dicen, prefieren trabajar en negro por no pagar sus contributos. Eso es pecado. Esa sutileza es pecado. Si usted hoy en día trabaja en negro porque no tiene documentos, pues hermanos, Dios será el que juzgue. Pero si usted tiene documentos, nosotros hasta mandó la oración para que nosotros oráramos por documentos, y hoy que tiene documentos, lo que quiere es trabajar en negro para poder seguir otra vez al Salvador, ir y regresar al Salvador, a Francia, a España, andar para arriba y para abajo y no congregarse. Eso es pecado. El que está legalmente en este país debe de trabajar legalmente y pagar sus contributos. Eso es la ley. Y eso Dios lo bendice. El que está indocumentado, hermanos, pues orele al Señor, ¿verdad? Sigamos orándole para que su estado acá en el país sea regular y pueda obtener beneficios. Pero la gente quiere solo los beneficios. Yo espero que aquí adentro, hermanos, no haya gente que haya tenido trabajo y esté pidiendo rédito de chitadinanza. No somos cristianos si estamos haciendo eso. No somos hijos de Dios. Todas esas trufas, así se llaman, trufas, no le agradan a Dios. Eso es pecaminoso. Imagínense, hermano, le estoy hablando de algo así que es el dinero. Ya no se diga si está acompañado, está en adulterio, si está en fornicación. O sea, eso es lo peor. O sea, yo no he querido tocar eso. Estoy hablando de sutilezas, por lo que dice acá, que el enemigo quiso de tal manera entrar a la construcción del templo. Ahora, amados hermanos, sé que nosotros tenemos mucho que seguir caminando y aprendiendo en la obra del Señor. Hay mucho de lo cual nosotros debemos de aprender, pero lo que esta tarde quisiera que nos lleváramos en el corazón, hermanos, es de que no importa cuántos altares estemos levantando y sacrificios andemos ofreciendo, y hay temor en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué hay temor? ¿Por qué hay miedo? Y también, hermanos, de que muy buenas pueden ser las intenciones de querer usted construir delante del Señor, pero recuérdese que Satanás no va a descansar, hermanos. Siempre lo va a distraer. Siempre va a buscar la manera de distraerlo a usted y a mí, para que no nos
pongamos a cuentas con el Señor. Es muy interesante la lectura del libro de Esdras, pero yo le invitaría a que usted lo lea juntamente vea en sus casas y que viera, hermanos, apreciar el panorama de Esdras, que a pesar de que venían de 70 años de cautiverio, ellos seguían siendo cautivos del pecado. Quiera Dios, hermanos, que nosotros no estemos en este lugar y siendo cautivos de las redes sociales todavía, ¿verdad? Siendo cautivos del pecado que nos acechaba hace tiempo, de la mentira, de la lujuria, del robo, de cualquier tipo de manifestación de la desobediencia a Dios. Porque eso era lo que le había pasado al pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir una vida santa y agradable a nuestro Dios, y eso es lo que a Él le agrada, y eso es lo que Él va a recompensar en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Démosle una ofrenda de palmas al Señor esta tarde. Vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios y decirle: Señor, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, a ti, Señor, te damos la honra y te damos la gloria. Tú eres un Dios que mira, Señor, más allá de las actividades que se desarrollan en un lugar. Señor, aquí vemos a Esdras poniendo los cimientos, poniendo, Señor, en medio de música, de alegría, de lloro, de risas. Los ancianos lloraban de alegría de volver a ver la inauguración, el comienzo de esta nación, de este templo. Y los jóvenes, Señor, quizás reían porque solamente habían escuchado, habían nacido en el cautiverio y nunca habían visto la gloria del templo. Pero ahora estaban viendo cómo tú, Señor, ponías el cimiento. Pero a través de eso, Señor, también hay gente que necesita reconocer que tú eres Dios, necesita arrepentirse, necesita venir a tus pies. En medio de tu pueblo, Señor, hay gente que tiene miedo. Pero no es un miedo, mi Dios, normal, no es un miedo a lo que ha de venir. Es un miedo acusador, un miedo de pecado. Así, Señor, te ruego que tú, que conoces, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, puedas poner en cada uno de ellos el deseo, Señor, de buscar más de ti, de apartarnos del pecado, Señor, de la maldad, de eso que impide el fluir de tu presencia en nuestras vidas, de eso que impide, Señor, el poder trabajar con honestidad delante de Dios. Dios mío, te ruego también para que detengas toda obra del enemigo que quiera, Dios mío, de entrar en la construcción de nuestro templo, poniendo la cizaña, poniendo el miedo, poniendo, Señor, el pecado, la maldad. Ayúdanos, Señor, a poder servirte, siempre siendo fieles delante de ti, mi Dios. Por Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios.